Bona tarda i benvinguts i benvingudes a la conferència de teràpia a través dels contes i de la teràpia narrativa, organitzada pel grup de treball Més enllà dels contes de Tarragona del COP. En primer lloc us presentem a la ponent. Núria Montpín és psicòloga general sanitària, psicooncòloga i artterapeuta, màster en especialista en artteràpia intermedial i desenvolupament humà. Actualment és directora de Càlia, psicooncòloga a la Fundació Oncolliga i psicòloga en consulta privada. Informar-vos que l'activitat es grava, per la qual cosa estaran desactivats els micròfons i càmeres de les persones que esteu connectades. En la part final tindrà lloc un torn obert de paraules, on deixarem de gravar per tal que tots i tots els assistents pugueu intervenir amb les vostres preguntes i aportacions. Si desitgeu fer alguna aportació durant la conferència, podeu fer-ho a través del xat. La sessió acabarà a les 7 de la tarda. Doncs, si us sembla, iniciem l'activitat, Núria. Hola, buenas tardes a todos. Primero quería empezar dando las gracias al Colegio de Psicólogos, Delegación de Tarragona, y sobre todo también al Grupo de Trabajo de Cuentos de esta misma sede por invitarme a compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi práctica profesional. También quiero dar las gracias a mis padres, que también están aquí presentes, porque un poco, como os explicaré de aquí un rato, en mi abordaje de la arteterapia y terapia narrativa, utilizo el enfoque junguiano, y Jung hablaba de lo que dijo o acuñó el camino del héroe. Un camino que cada persona va atravesando, y en ese camino, hasta llegar a este lugar ideal, aparecen aliados, adversarios, obstáculos. Y en mi camino del héroe personal, en mi narrativa, mis padres han sido mis aliados, mis mentores, mis maestros. Me han ayudado a atravesar los obstáculos y también a hacer realidad mis sueños. Mi sueño era pues crear una entidad que acompañara a personas en momentos de vulnerabilidad, y bueno, junto a ellos la hemos creado. Y agradecerte a ti, papá, concretamente, que has estado muy de cerca ayudándome a construir los cimientos de Calian. Bueno, dicho esto, me gustaría empezar la charla. Em, no sé si se puede quitar de la pantalla, porque si no tapa el PowerPoint. Ahora, gracias. Bueno, los contenidos un poco que abordaré hoy, pues bueno, un poco qué es el arteterapia, qué es el rol del arteterapeuta, el vínculo que establece con los pacientes, sus habilidades, y pasaremos también a hablar de la terapia narrativa, su definición, sus funciones, el enfoque junguiano, como hablaba él de los arquetipos de la personalidad, del yo, del camino del héroe y sus fases. Y concretamente después hablaremos más concretamente de los cuentos, de cómo utilizar los cuentos dentro de las sesiones de arteterapia, y otras técnicas que pueden ir de la mano de los cuentos, como las artes plásticas, la escritura, las marionetas, la música y también el cuerpo. Bueno, según Jean-Pierre Klein, la arteterapia es un acompañamiento de la persona en dificultad, de manera que la sucesión de las creaciones de ficción, ya sean pictóricas, sonoras, teatrales, generan en ella un proceso de transformación. Es decir, cuando a través de las sesiones de arteterapia la obra se va transformando, va evolucionando, hay una transformación también de la persona. Este es el objetivo de la arteterapia. En la arteterapia lo importante es el recorrido simbólico que permite a la persona hacerse un poco más sujeto de sí mismo a través de sus producciones, desde donde evolucionan las figuras de repetición. Lo importante en arteterapia no es hacer una obra final bonita, estéticamente bonita, sino qué descubre la persona de sí misma en el diálogo con la obra. Y cuando observa la persona su obra al final de la sesión, y con la ayuda de él o del arteterapeuta, se observan estas figuras de repetición. Se repiten formas, colores, cantidades de elementos, y es en esas repeticiones donde la persona está indicando dónde tiene su energía psíquica y por lo tanto lo que quiere trabajar y transformar.
Por lo tanto, la arteterapia es una terapia de la forma que utiliza los medios artísticos para fomentar procesos comunicativos, creativos y expresivos. ¿Cuáles son sus funciones? Digerir y metabolizar las emociones, nos ayuda, ¿no?, a elaborar alguna cosa que tal vez está en el inconsciente y que no hemos podido hacer consciente, manifiesta el conflicto en las producciones cuando hacemos una lectura formal de las obras. Se expresa el conflicto, es decir, la persona está indicando dónde está su energía psíquica y qué es lo que quiere solucionar. La arteterapia encuentra imágenes de pertenencia, donde la persona se identifica con lo que ha creado, permite encontrar el potencial de creación, ¿no? La persona descubre su potencial creativo, potencia la autoafirmación y una comprensión de la propia realidad desde un lugar no doloroso, porque lo hacemos no desde la palabra, sino desde un lugar menos amenazante que puede ser lo indirecto a través de un personaje, de una historia, que sin hablar, sin darse cuenta que lo está haciendo, la persona está hablando de sí mismo, es decir, una estrategia indirecta. El proceso arteterapéutico es una puesta en escena imaginaria de uno mismo a través de formas artísticas, donde hay un proceso creativo que provoca una transformación del sujeto creador y este sujeto le atribuye un significado a este cambio y eso le dará, es material para su desarrollo personal. Aspectos claves en la arteterapia. Pone el acento en el arte y en la terapia. Es decir, gracias al proceso creativo, la persona puede descubrir cosas que a veces con la palabra no consigue expresar o las palabras no consiguen expresar. Se exteriorizan emociones y sentimientos a través del arte y además de la comunicación verbal, se produce a través de la comunicación no verbal, a través de un lenguaje más intuitivo, sutil, a través de metáforas artísticas que simbolizan el mundo interno de la persona y no es interpretativa. Es decir, que el arteterapeuta no interpreta las producciones de las obras porque hacemos lo que se llama una lectura formal. Una lectura formal es una descripción fenomenológica de cómo está la obra, los elementos, el orden, la disposición en el espacio, y esto lo hacemos para evitar hacer proyecciones subjetivas que quizá poco tienen que ver con lo que ha querido transmitir la persona. Entonces, es importante que hagamos una lectura formal de la obra. La arteterapeuta, el rol que tiene el arteterapeuta es proponer a la persona pasar de un discurso en primera persona a una producción en tercera persona. Es decir, a través de un títere, de un personaje, de una historia, está hablando de sí mismo, pero sin darse cuenta, y eso lo hace menos hostil. Eh, el arteterapeuta tiene que facilitar la elaboración de estas producciones que representan los hitos de su proceso personal. Es decir, a lo largo de las sesiones, donde hay un hilo conductor entre sesión y sesión, donde hay una evolución de una obra hecha con un lenguaje artístico a otro, ¿no? La persona se va dando cuenta bueno, va teniendo insights y se va dando cuenta de aquello que le sucede, aquello que padece, aquello que no comprende, pero que empieza a comprender. Eh, y el arteterapeuta acompaña el recorrido simbólico de una producción a otra, ¿sí? O sea, eh, es el medio en el que la persona podrá ver que hay un hilo conductor. Para, o sea, es de suma importancia que exista confianza entre el arteterapeuta y el niño o la persona. Sin esta confianza no va a poder haber proceso terapéutico, la persona no se va a abrir, no va a sentirse cómoda, no va a permitir al terapeuta poder acompañarlo. Luego, en el caso de los niños,
ahí lo que el arteterapeuta hace la función, ¿no? Como del andamiaje de que hablaba Brunner y la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Es decir, el niño tiene un nivel real eh, y también un nivel potencial. El terapeuta está un paso más allá de este nivel potencial y da las ayudas necesarias para que el niño pueda construir el aprendizaje y pueda llegar a desarrollar su potencial. En el caso de la arteterapia, el potencial creativo que todos llevamos dentro y expresivo. Todos tenemos la habilidad o la aptitud de expresar y el arteterapeuta debe ayudar a que esa expresión emocional llegue a su máximo exponente. Ya hemos dicho la lectura formal. También la arteterapia es una gran potenciadora del desarrollo de la inteligencia emocional. Si en las sesiones de arteterapia el arteterapeuta le pregunta al niño, ¿y tú cómo te has sentido? ¿Cómo crees que se siente este personaje que has creado? O le va haciendo preguntas, va interrogando al niño, él va también descubriendo pues bueno, sus sentimientos, lo que le gusta, lo que no le gusta, su forma de ser, quién quiere llegar a ser, pues va desarrollando su inteligencia emocional. La arteterapia se da, ¿no? En un nivel simbólico, hay un trabajo a nivel del simbólico y el arteterapeuta debe liberar al paciente de la angustia y el temor de no saber hacer bien una obra de arte, porque hay muchas personas que no están habituadas a pintar y dicen, bueno, yo no sé pintar o nunca lo he hecho, lo importante es decir, todo lo que hagas estará bien, aquí no se trata de hacer algo bonito, sino disfrutar del proceso creativo y de lo que tú descubres de ti mismo en este acto, ¿no? Y también el arteterapeuta tiene que generar las condiciones de bienestar para que el niño se sienta en confianza y con ganas de expresar aquellas cuestiones más íntimas que incluso a sus familiares no expresa, ¿no? ¿Qué habilidades necesarias son para trabajar con arteterapia y terapia narrativa? Bueno, me gusta mucho una cita de Carl Gustav Jung que dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar otra alma humana, sea apenas otra alma humana. Es decir, está bien que tengamos conocimientos de la psique, de diferentes teorías psicológicas, pero cuando nos ponemos delante de un ser humano, simplemente hemos de existir una conexión corazón con corazón y tal vez hemos de estar a su misma altura, ¿no? Eh, También otra cita de Jeff Foster, que es un especialista en espiritualidad Advaita, que dice, habríamos de enseñar a los pacientes a amarse a sí mismos, a estar conectados con sus emociones. La más profunda aceptación, más allá de la búsqueda, es el ser consciente que ya nos hemos encontrado. Es decir, un poco el arteterapeuta tiene que hacerle ver a la persona que está completa, que ya no le falta nada, simplemente que aún no se ha descubierto y acompañarla en este autodescubrimiento y que pueda amarse tal como es, aceptar sus sombras, aceptar sus virtudes, ¿no? Aceptarse y quererse. Eh, bueno, hay una frase que me gusta mucho y que siempre le digo a las personas a las que acompaño, tú tienes la palabra. Eh, y bueno, la importancia de la empatía, ¿no? De conectar con lo que está sintiendo la persona que tenemos delante, de situarnos a un mismo nivel. Mm, Tanto trabajemos con niños como adultos, tener el niño interior conservado a flor de piel, ¿no? Porque todos sabemos que en la infancia es donde se producen eh, los impactos, ¿no? Que luego en un futuro pues, influenciarán en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser y de ver el mundo. Con lo cual, si tenemos nuestro niño interior a flor de piel, podremos también conectar con el niño interior de la persona que acompañamos y también podremos ayudar a sanarlo. Como el arteterapeuta potencia la comunicación y la expresión, ha de tener también familiaridad o estar familiarizado bueno, con la expresión, la comunicación, le ha de gustar la comunicación con otras personas.
y ha de potenciar la libertad para que la persona tome sus propias decisiones, más allá de lo que piensen sus familiares. Hay muchos niños con los que trabajo que a veces están como muy pendientes de que, bueno, de qué dirá mi padre, mi madre. No, lo importante es que fomentar su autonomía, que se descubran a sí mismos más allá de los inputs, ¿no?, familiares. Y esto es aplicable también a los adultos. Y también el arteterapeuta debe velar para que la persona se comprometa con su propio proceso terapéutico. Es decir, hay muchas veces que los pacientes manifiestan resistencias, mecanismos de defensas por ese temor a conectar con cosas dolorosas, y puede ser que en el dispositivo terapéutico eh, no asistan puntualmente, cancelen la visita unos minutos antes de venir. Entonces el arteterapeuta tiene que velar para que el marco se preserve y que la persona se comprometa con su proceso. Terapia narrativa. Como definición, es una técnica que utiliza la narración de historias como una herramienta para el cambio y el crecimiento personal. Ayuda a reescribir las propias narrativas, aquellas narrativas que nos contamos a nosotros mismos, permitiendo descubrir nuevas perspectivas y posibilidades. Es una vía de autodescubrimiento y también de cambio. Por lo tanto, permite un diálogo que amplía el protagonismo de la persona en la dirección y liderazgo de su propia vida, y para que el trauma y el sufrimiento quede deconstruido y diferenciado respecto a la persona. Es decir, cuando la persona acompañada por el terapeuta descubre las narrativas, ¿no?, de su vida, aquello que se repite, eh, y también aquellos traumas, la idea es que puedan ser sacados afuera, expresados y transmutados o cambiados en un nuevo orden, ¿no? Y por lo tanto queden diferenciados de lo que es la propia persona. Eh, Puede ayudar a obtener una mayor claridad en la toma de decisiones, es decir, en momentos de cambio donde dudamos, si la persona descubre qué es lo que realmente quiere, podrá tomar decisiones más alineadas con sus valores y objetivos. Eh, Después, ayuda a desarrollar la resiliencia, permitiendo manejar mejor la incertidumbre y adaptarse a las nuevas situaciones. Bueno, si en estas narrativas, ¿no?, en estos cuentos, que ahora os explicaré un poco cómo se puede trabajar, que la persona crea un cuento donde hay una adversidad, un obstáculo, y la persona a través de su historia descubre que ese personaje puede superar esa adversidad, eso también le ayuda a afrontar o le ayuda a ser consciente que él también puede superar cualquier adversidad que se proponga, y por tanto a superar y adquirir resiliencia. Puede ayudar a identificar y superar miedos y bloqueos. Bueno, ayuda a dialogar con los complejos que afectan a la autoestima y a entender las dinámicas que generan estos complejos y a lidiar con ellos de manera más efectiva. Bueno, el enfoque que yo utilizo de terapia narrativa es la terapia junguiana de Carl Gustav Jung, quien estudió la relación del hombre con su propio inconsciente y decía que el hombre podía comunicarse con su inconsciente a través de los sueños y los símbolos. Uno de estos símbolos que todos los seres humanos tenemos son los arquetipos. Y los arquetipos son como una prueba fehaciente de que, como seres humanos nos desarrollamos en una sociedad, en una cultura en el que compartimos determinados símbolos, que son, pues, los arquetipos. Eh, por lo tanto, símbolos y mitos aparecen en todas las culturas, y por lo tanto es lo que Jung decía sobre el inconsciente colectivo, que actúa sobre todos los individuos y también sobre el inconsciente personal del que hablaba Sigmund Freud. Eh,
Por lo tanto, los arquetipos son patrones de imágenes y símbolos recurrentes que aparecen bajo diferentes formas en todas las culturas y que tienen una vertiente que se hereda de generación en generación y dan forma a lo que es el inconsciente colectivo. En la terapia narrativa se entremezclan aspectos del propio inconsciente personal, del que ya hablaba Sigmund Freud, del inconsciente colectivo de Jung. Estas imágenes universales para Jung pueden ser reconocidas como en tanto en las manifestaciones culturales, en la forma de hablar de las personas, en sus comportamientos y en los sueños. Y se encuentran, pues bueno, en los cuentos, leyendas, etc. Es una de las vías para poder vencer la resistencia natural de nuestra psique a cambiar y para que nuestro inconsciente se comunique con nosotros. Eh, por lo tanto, los arquetipos pueden ayudar a identificar y resolver conflictos internos que nos impiden avanzar, nos ayudan a comprender más profundamente nuestro inconsciente y también nos ayudan a tener una comprensión profunda de nosotros mismos. Bueno, ahora hablaremos de los arquetipos de la personalidad de los que hablaba Jung. Hay 12 y hay algunos que están más orientados hacia el control y el orden, como el gobernante, el creador, el inocente. Otros más que están orientados hacia las personas, como el amante, el amigo, el cuidador. Otros más orientados al cambio, como el bufón, el rebelde, el mago. Y otros más orientados a la propia individuación, que es el sabio, el héroe y el explorador. Los arquetipos de la personalidad más detallados, pues bueno, el inocente es ese soñador ingenuo que desea ser feliz y que su temor es ser castigado por hacer algo malo. Su debilidad, confiar demasiado en los demás, y su talento es la apertura mental. El amigo es aquel confiable, realista y honesto que su deseo es pertenecer y su debilidad es a veces ser un poco cínico. Su talento es ser honesto, abierto, pragmático y realista. El héroe es el fuerte y quiere defender a los demás, ayudar a los demás, proteger a los débiles. Y bueno, una debilidad es la arrogancia, siempre necesitando otra batalla para luchar contra ella. Su talento es la competencia y el coraje. El cuidador está lleno de empatía y de compasión. Su deseo es ayudar a los demás y su temor es ser considerado egoísta. La debilidad es que a veces algunas personas pueden abusar de esta empatía y bondad, y su talento, la compasión y la generosidad. El explorador nunca es feliz a menos que experimente emociones nuevas de forma más o menos constante. Su objetivo, experimentar la mayor cantidad de vida posible en una vida. El miedo, quedar atrapado, verse obligado a conformarse. Su debilidad, deambular sin rumbo e incapacidad para aferrarse a las cosas. Y su talento, ser fiel a los propios deseos. El rebelde, cuando ve algo que el mundo no funciona, intenta cambiarlo. Eh, Su debilidad es llevar a su rebelión demasiado lejos y obsesionarse con ella. Y su talento, tener ideas grandes, indignantes, inspirar a otros a unirse a ellos. Bueno, todos estos arquetipos son los que aparecen en los cuentos, en las leyendas, en las películas que vemos de fantasía y que son muy conocidas. Y bueno, acabamos con estos. El amante busca la armonía en todo lo que hace, su objetivo es estar en relación armónica con las personas. Su miedo, sentirse no deseado o no amado. Debilidad, deseo de complacer a otros en riesgo de perder su propia identidad. El talento, pasión, aprecio y diplomacia. El creador es el que ha nacido para crear algo que aún no existe. Eh, Su objetivo es crear cosas de valor duradero. Su debilidad, el perfeccionismo y bloqueos creativos causados por el miedo de no ser excepcional. Y su talento, la creatividad y la imaginación. El bufón le encanta animar una fiesta con humor y trucos para aligerar el mundo y hacer reír a los demás. Su debilidad, la frivolidad, perder el tiempo y ocultar emociones bajo un disfraz humorístico.
y el talento, ver el lado divertido de todo y usar el humor para un cambio positivo. Bueno, el sabio valora las ideas por encima de todo. El sabio de la imagen es la imagen del conocimiento, de la verdad, de la moralidad. La figura del anciano, del sabio sexo masculino que actúa como guía, es habitual en las obras de ficción de todas las épocas. El Gandalf del Señor de los Anillos es un buen ejemplo. Su meta es usar la sabiduría y la inteligencia para entender el mundo y enseñar a otros. Su miedo, ser ignorante o ser percibido como un estúpido. Debilidad, no puede tomar una decisión porque cree que nunca tiene suficiente información. Y su talento, la sabiduría y la inteligencia. El mago tiene la creencia verdadera en sus ideas y desea compartirlas con otros. Su objetivo, comprender las leyes fundamentales del universo. Su miedo, consecuencias negativas no deseadas. La debilidad, convertirse en manipulador o egoísta, y su talento, transformar la experiencia cotidiana de la vida de las personas al ofrecer nuevas formas de ver las cosas. Y por último, el gobernante, aquel que le encanta el control, que tiene una visión clara de lo que funcionará en una situación determinada y creen que saben lo que mejor irá para las demás personas. Su meta es crear una familia o una comunidad próspera y exitosa, y su debilidad, ser autoritario o incapaz de delegar. Su talento, responsabilidad y liderazgo. Bueno, Jung también habló de los arquetipos del yo, ¿no? Que conforman el yo. El ánima y el animus, la persona, la sombra, el sí mismo, la gran madre y el gran padre. El ánima y el animus es la representación del género opuesto al que la persona tiene. Por ejemplo, el ánima es para el hombre su lado femenino, y el animus es para la mujer su lado masculino. La persona es la identidad que deseamos proyectar, la imagen pública que adoptamos, a pesar de que nuestra verdadera personalidad pueda ser diferente. La sombra es lo contrario, es aquello que queremos esconder, que nos da vergüenza y refleja aquellos elementos que consideramos negativos. Dentro de las sombras hayan pensamientos o ideas reprimidas que, según Jung, deben resolverse para conseguir nuestra individuación total. Hay una frase muy conocida de Jung que dice: hasta que lo inconsciente nos haga consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Es decir, para Jung lo importante era como conseguir conectar con las sombras, aceptarlas, digerirlas, y porque si no nuestras sombras nos van a hacer pasar malas jugadas, y para poder tener un proceso de individuación completo como ser humano y por tanto ser un ser humano realizado, hemos de también tener elaboradas nuestras sombras, que todos las tenemos. El sí mismo es la imagen de la totalidad de la persona que confiere sentido a la vida, la coherencia y la organización que ofrece el equilibrio de la personalidad. La gran madre es el arquetipo del amor incondicional, el cuidado físico y emocional o la compasión, así como la guía a seguir, que por ejemplo con rasgos positivos sería la figura de la madrina de los cuentos y con rasgos negativos sería la madrastra, ¿no? De los cuentos también que conocemos populares. Y el gran padre representa el guardián del orden y de la cordura en un mundo caótico. Representa la autoridad, la protección, la ley y la disciplina. Se asocia con la dominancia, la productividad y con frecuencia se manifiesta en la figura del rey, que en los cuentos populares y las obras de ficción también sale. Bueno, y ahora hablaremos del camino del héroe. En el camino del héroe, que Jung habla, y que bueno, que es un poco el guión que siguen muchísimos cuentos, muchísimos mitos, muchísimas películas. Por ejemplo, Tolkien, el escritor creador de la novela del Señor de los Anillos, entre otros, que se ha hecho una versión en película, decía: las fases de un cuento de hadas son la fantasía de superación de una profunda desesperación, la huida de un peligro y el alivio como desenlace. Son como las fases, así resumidamente, pero son las fases que todo novela o película sigue. Campbell, Joseph Campbell, que aquí os presento un libro de él, es este de aquí,
El héroe de las mil caras. Él tiene varios libros, pero Campbell reflexiona acerca de este camino del héroe que propone Jung y en las siguientes diapositivas os explicaré las fases que él describe de este camino del héroe de Jung. Eh, Dice que es un camino iniciático donde el héroe va atravesando diferentes obstáculos hasta llegar al final de su destino deseado, pero lo hace reforzado y transformado. Todas estas narraciones inspiran a los niños y adultos para emprender su propio camino de superación. Esta estructura, como ya he dicho, no es solo propia de las leyendas, sino también de los cuentos tradicionales, de la literatura actual, de las películas, y es un esquema universal que para Jung representaba lo que es el proceso de individuación, de hacerse individuo, ¿no? Eh, y que ha de hacer todo ser humano para alcanzar su totalidad, conectar dentro de él con lo que le hace único y su destino para lo que ha nacido. Para von Franz define este proceso de individuación como que es real solo si el individuo se da cuenta de él y lo lleva a cabo conscientemente con una conexión viva con él. Este viaje consiste principalmente en autoconocerse a través del lenguaje de los propios símbolos, ¿no?, que aparecen en las propias narrativas, en lo que es los dibujos, ¿no?, y amarse incondicionalmente en todas las facetas, incluso las sombras. Para ello es necesario entrar en el sótano del inconsciente, puesto que ahí reside la máxima creatividad y la mayor potencialidad de cada ser. María José Álvarez es una terapeuta que utiliza este método del camino del héroe a través del enfoque junguiano. Dice que la primera fase del camino del héroe representa una conexión con el inconsciente personal, que supone pues, perdonar a nuestros padres, rescatar a nuestro niño interior, entender cuál es el modelo masculino y femenino internos, rescatar nuestras vidas pasadas. Una segunda fase para alumbrar y abrazar nuestra sombra, realizar un matrimonio sagrado entre nuestra parte masculina y femenina. Y por último, reconquistar nuestra esencia y unirla a la sabiduría del inconsciente colectivo, ¿no?, desde el inconsciente personal al inconsciente colectivo. Cuando una persona alcanza su totalidad, según Jung, y se pone en contacto con quién realmente es, que Jung lo llama a sí mismo y otras tradiciones lo llaman yo soy, está capacitado para crear su vida de una manera consciente. Jung afirma que todos somos creadores inconscientes de nuestras existencias y creamos desde lo que nos creemos de nosotros mismos y desde nuestra propia concepción de la realidad. En realidad, el viaje del héroe es una forma muy práctica de abordar esta aventura de hacer consciente nuestro inconsciente, poniéndonos en contacto con nuestros propios símbolos y dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias personales para convertirnos en héroes y heroínas creadoras de nuestra propia vida. A través de este viaje del héroe nos ponemos en contacto con nuestra propia maestría creativa y para crear nuestra propia existencia. Y podemos acceder, pues como ya hemos dicho, a través de los cuentos, mitos, sueños, regresiones, experiencias transpersonales, etc. Bueno, estas etapas que Joseph Campbell describió del camino del héroe son 12. Ahora las vamos a detallar, pero este es como un esquema bastante claro. El héroe primero siente una llamada a la aventura, pero tiene ciertas dudas de salir de lo conocido a lo desconocido. Por eso llega una ayuda sobrenatural, ¿no?, que lo anima y lo encoraja en catalán. Y finalmente decide dar el paso y arriesgarse a lo desconocido y traspasa ese umbral. En este camino aparecen mentores, aliados, ayudantes que le ayudarán al héroe a superar los retos y las tentaciones que van apareciendo. Pero llega un momento en el que hay una prueba muy grande, la más grande,
que pone al héroe entre la vida y la muerte y se siente en un abismo, ¿no? Finalmente, gracias pues a aliados, ayudantes, consigue superar esa prueba y superándola hay una revelación y el héroe se transforma. Y bueno, ahora lo explicaré mejor, pero luego poco a poco de esta forma puede regresar a su casa con el secreto de la transformación que luego comparte con el resto de la comunidad. Entonces, hay 12 etapas, hay 3 actos, un inicio, nudo y desenlace. En el acto 1, bueno, eh, pues eso, la persona siente la duda, ¿no? De no sé, me quiero quedar aquí con lo que conozco, lo familiar, y bueno, siente esta llamada, aunque duda, y poco a poco aparece un sabio, un mentor, que le dará consejos, le dirá, bueno, pues yo le cuestionará y poco a poco eh, decide emprender el camino y cruza el primer umbral. Eh, Luego, en el segundo acto, en el nudo, accede a una cueva profunda, que es bueno, este obstáculo que os decía, ¿no? Y en ese obstáculo el héroe descubre qué recursos personales tiene, es ayudado, pero descubre qué recursos personales tiene, descubre su fortaleza, descubre, se descubre a sí mismo en soledad también, y es a partir de ese aprendizaje que puede superar la prueba y emprende el camino de vuelta y con ese aprendizaje que es positivo para la comunidad. ¿Qué otras técnicas y materiales se pueden utilizar en los procesos arteterapéuticos relacionados con la terapia narrativa? Bueno, la escrituroterapia, las artes plásticas, la fotografía, los cuentos, la danza, el teatro, las marionetas y los títeres, las máscaras y la música y la voz. En los cuentos, bueno, más concretamente en los cuentos se puede trabajar la curiosidad, el deseo de conocer el mundo y otras realidades, la afectividad que se desprende de cada personaje y también la afectividad que surge entre narrador y el que escucha, los valores implícitos de cada narración, y también inciden en procesos de aprendizaje más complejos, en el caso de los niños, como de la memoria, pensamiento abstracto, simbólico, también estimulan la creatividad, y la conexión con las propias emociones, porque si el narrador explica sobre un personaje, el niño se identifica con muchos personajes y con lo que siente el personaje también, ¿no? Y ahí se puede hacer un trabajo emocional también. Eh, que hay diferentes tipos de cuento para trabajar en el dispositivo terapéutico. Los que se recomiendan y que tienen más juego en las sesiones de arte terapia son los cuentos con moraleja, los cuentos maravillosos, mágicos o de hadas, los cuentos que trabajan explícitamente emociones, cuentos sobre valores y derechos humanos. Bueno, yo he traído aquí un montón de estos cuentos para compartirlos, también como referencias. Por ejemplo, en el caso de... En el caso de los niños, tenemos de la editorial Cruïlla toda una serie de libros que son temáticos sobre los derechos humanos, el coraje y el miedo, la vida y la muerte, lo bonito y lo feo, el yo y los demás, sueño o realidad, la justicia, los dioses, es decir, que tratan temas con cuentos, y creo que si se desea trabajar específicamente alguno de estos, se puede hacer esta lectura y hacer un trabajo más adelante con las pinturas y todo. ¿Qué más? Para niños tenemos el cuento de esta amiga mía que es Liliana Bolosín,
que junto con Joaquín Sarrabona hice este libro de visualizaciones que ayudan a los niños. Por ejemplo, un niño que tiene miedo a la oscuridad, pues hay una visualización que es en forma de cuento para que el niño, a través del personaje, vaya cogiendo fuerza, seguridad y vaya venciendo el miedo a la oscuridad. Y hay para muchas situaciones concretas, ¿no? Eh, para, para, no sé, muchos cuentos para la seguridad motriz, para la comunicación fluida, aquellas personas que les cuesta comunicarse, para la autoconfianza. ¿Qué más? Para niños también tenemos pues, cuentos de muchas tradiciones, de sabiduría budista, de Francesc Viladot, tenemos cuentos, por ejemplo, de la India, eh, de este autor que se llama Ramiro Calle. Tenemos cuentos sanadores de Susan Perrow, que también habla como los cuentos para ayudar a los padres y a los profesores a superar a los niños, a que los niños puedan superar situaciones difíciles. Y en cuanto más adultos, a mí me gustan mucho estos dos autores que son Jaume Solé y María Mercè Conanglada, que han hecho La vida viene a cuento. Son cuentos que tienen un valor terapéutico. Tanto este libro como este otro de Aplícate el cuento, relatos de ecología emocional de estos mismos autores. ¿Qué más? Después tenemos a Jorge Bucay, que tiene un libro que creo que se titula Cuenta conmigo. Sí. Entonces, esto es un juego que él ha hecho, que ha grabado su voz con todos los cuentos y son cuentos que sirven para diferentes cuestiones, trabajar la rabia, la ira, el miedo, y es para adultos. Y en forma de audio se escuchan y puede servir para trabajar en terapia. Luego, yo utilizo mucho este cuento de Francesc Torralba de 100 valors per viure, 100 valores para vivir, donde el Francesc Torralba, que es un teólogo y filósofo muy conocido, hace una descripción de todos los valores que hay en el ser humano. Valores hacia los demás como la alteridad, la confianza, el perdón, valores de interioridad como la aceptación, la meditación, valores que tienen que ver con las situaciones límite, como la fortaleza, la paciencia, la resiliencia, sobre el trabajo, la honestidad. Bueno, y creo que en el caso de los niños se puede trabajar a partir de un valor, ¿no? Hacer una lectura del valor, como lo describe Francés, y a partir de esa lectura preguntarle al niño, ¿no? ¿Con qué te has quedado, ¿no? Y a partir de ahí hacer un trabajo arte terapéutico también a través de un dibujo, de un personaje, de una historia y bueno. Núria, una coseta que en principi està des de casa, ens comenten, està generant molt d'interès la bibliografia que estàs comentant, que si d'alguna manera es podrà tenir accés després a tota aquesta bibliografia que estàs compartint. Gràcies. Sí, sí, o sea, yo me comprometo a hacer una lista con todas las referencias bibliográficas y la puedo compartir aquí en el colegio y las personas interesadas pueden dirigirse a vosotras y os la compartís. Luego también está este libro de Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que hace como un análisis psicoanalítico de todos los cuentos, pues bueno, el de la Caperucita Roja, Hansel y Gretel, eh, Blancanieves, o sea, ya un análisis de cada uno de los cuentos, que bueno, esto y esto. Bueno, entonces quería comentaros que yo trabajo con los cuentos de dos maneras. Una, eh, que el arteterapeuta o el terapeuta haga una narración de estos cuentos, ¿no? Escogida con el criterio de qué queremos trabajar con cada niño y qué le iría bien. Entonces el niño hace una escucha pasiva, eh, pero mientras está haciendo esta escucha pasiva, está haciendo un trabajo emocional, ¿no? De identificarse con el personaje, de trabajar la emoción del cuento y
esto le ayuda al niño como recurso de afrontamiento a una situación adversa, como por ejemplo una situación de hospitalización, de enfermedad o de separación de sus padres. Es decir, se pueden trabajar cuentos de todo tipo para trabajar situaciones concretas. Y una vez ha hecho esta narración, una escucha, elaboración, eh, eh, el cuento se puede hacer evolucionar a otros lenguajes, el lenguaje plástico, se puede hacer un títere del personaje, se puede hacer una escultura del protagonista del cuento, se puede hacer un teatrillo y se puede con otros títeres dar voz a este personaje, que eso lo hace el paciente, etcétera. Y otra forma de trabajar es que la persona, con la ayuda del arte terapeuta, pueda crear su propia historia. Entonces, con las fases de esta fórmula es, la primera fase, el arte terapeuta ayuda a la persona a crear los personajes que van a intervenir, sus características físicas, sus emocionales, los roles que van a ejercer en el cuento, la dinámica que existen entre ellos, dónde viven, qué les gusta, cuáles son sus sueños. Estas como se puede hacer en escrito, como escrito, el niño o la persona puede escribirlo y la arteterapeuta o el terapeuta le va haciendo preguntas para que vaya desplegando el material. Una segunda fase, que es la creación del argumento, donde va a haber un conflicto, un obstáculo, una adversidad a superar, es decir, un nudo y un desenlace, ¿no? O sea, desarrollo, núcleo, nudo y desenlace. Y una última fase donde la creación del desenlace permite la elaboración de las emociones que habitan en el niño eh, y bueno, tanto las que generan bienestar como malestar. Se puede trabajar, como ya digo, este mismo cuento y luego irlo traduciendo a otros lenguajes que pueden ser los, de, los artísticos también. Por lo tanto, en la primera fase hay una identificación simbólica con el bien y el mal, ¿no? Como un trabajo también de la moralidad, que el niño, ¿no? Es verdad que en los cuentos de hadas el bien es el bien y el mal es el mal, están diferenciados, hay la polaridad. Entonces esto al niño le ayuda a desarrollar la moralidad, ¿no? Y normalmente siempre se identifican con los buenos, con el héroe, con en, en la segunda fase ayuda a construir la personalidad, ¿no? Las cualidades y atributos con las que el niño se identifica y por lo tanto quiere que tenga su personaje. Bueno, sirve como un recurso de afrontamiento, ¿no? La moraleja final, ¿no? El aprendizaje de cada cuento. El cuento ayuda a desarrollar el intelecto y a clarificar las emociones. Ha de estar de acuerdo con las ansiedades y aspiraciones de la persona, ha de reconocer plenamente sus dificultades al mismo tiempo que le sugiere soluciones a los problemas que la inquietan. En definitiva, debe estar relacionado con todos los aspectos de su personalidad, según Bruno Bettelheim. En el cuento, los arquetipos que aparecen en el cuento hacen como una confluencia, o sea, en el trabajo del inconsciente y del yo consciente. Según Susan Perrow, que es la autora de este libro, de los cuentos sanadores, los cuentos medicina contienen mensajes sanadores, aluden a emociones concretas y a la forma de gestionarlas, ayudan a restablecer el equilibrio perdido y el sentido de la integridad y dan protección y esperanza siempre y también cuando hay un final feliz. Rabindranath Tagore decía, los niños del mundo entero tienen derecho a sentirse protegidos. Dejemos a los niños jugar en la playa tanto como sea posible y más allá de la dura realidad, ¿no? O sea, que los niños siempre tienen la necesidad de sentirse protegidos. Bueno, y ahora más concretamente los cuentos de hadas, que son aquellos que siempre traducen un conflicto existencial. Dice, no hay nada que enriquezca y satisfaga tanto al niño y al adulto como los cuentos populares de hadas. Suelen plantear de modo breve y conciso un problema existencial,
ofrecen ejemplos de soluciones temporales y permanentes a las dificultades apremiantes, permiten estructurar sus propios sueños y canalizar mejor su vida, brindan contribuciones psicológicas muy positivas para el crecimiento del niño. Bueno, como ya decía, el mal está omnipresente, al igual que la bondad. El malo no parece atractivo. El héroe es mucho más atractivo para la persona que se identifica con él y con todas sus batallas. Las luchas internas y externas del héroe imprimen en él la huella de la moralidad. El cuento sugiere la manera en que el niño tiene de manifestar temas contradictorios y de integrar las emociones. Sí. Existe una vida buena y gratificadora al alcance de cada uno a pesar de las adversidades, pero solo si uno se aparta de los peligros y luchas eh, sin las cuales no se consigue nunca la verdadera identidad. Los cuentos prometen al niño que si se atreve a entregarse a esa temible y abrumadora búsqueda, fuerzas benévolas acudirán a su ayuda y vencerá. Los protagonistas de los cuentos de hadas personifican e ilustran conflictos internos y cómo pueden resolverse dichos conflictos. Esto, evidentemente, tiene mucho que ver con la inteligencia emocional del niño que va adquiriendo, ¿no? Y bueno, los niños tienen necesidad de magia, ¿no? Porque mientras que no está seguro de que si su entorno humano lo protegerá o no, necesita creer que existen fuerzas superiores que velan por él. Es lo que los americanos le llaman las coping abilities, los recursos de afrontamiento, ¿no? De la magia en los niños. eh, Les da como un recurso de afrontamiento, sobre todo a aquellos niños que están hospitalizados, ¿no? Y que pasan por situaciones adversas. La manera en que un niño puede poner orden en su visión del mundo es separando todas las cosas por parejas de contrarios, por polaridades. Todos los personajes son esencialmente de una sola dimensión, lo que permite que el niño comprenda fácilmente sus acciones y reacciones. Bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Que Tolkien decía que las fases era la huida del desespero y el alivio de haber superado esa adversidad. El alivio es la mayor contribución de un cuento de hadas que puede ofrecer a un niño porque le ofrece confianza de que a pesar de todos los problemas podrá vencer y las fuerzas del mal serán eliminadas. Ah, el niño no es consciente de sus procesos internos que representan por medio de acciones que encarnan luchas internas y externas y por ello se externalizan a través del cuento. Bueno, y así como para mencionar un poco por encima, pues bueno, a través de las títeres, por ejemplo, si el niño ha creado una historia donde es un protagonista, la idea que estaría muy bien que pudiera también hacer una escultura de barro con ese, o dibujar primero el héroe, después pasarlo a escultura, después hacer un títere, una marioneta, después que esta marioneta pueda interactuar con otros títeres y hacer un teatro, ¿no? Hacer un cómic también, por ejemplo, donde haya un tipo cómic, un guión y se ilustre la historia con el cómic y también le pueda poner música, es decir, en una parte del cuento que la pueda musicar a través de instrumentos que le podemos llevar y también incluso crear alguna melodía, alguna canción que le dé fuerza al héroe, por ejemplo. Eh, en fin. Bueno, y ahora ya llega la parte de casos. No sé si queréis al menos preguntar o seguimos y las preguntas las hacemos al final. ¿Hay alguna pregunta en el chat? De moment no, Núria. Sí, voleu preguntar a través del xat perquè, en principi, com donat el cas que s'està gravant, de viva veu no podreu fins al final, que atendrem la Vale, gravació i llavors sí que podreu preguntar. Però si formuleu alguna pregunta des del xat, les llegirem a la Núria i ens pot respondre. vale, O si voleu que continuï i ho voleu manifestar a través del xat, doncs també podeu. vale. Pues bueno, os he traído dos casos.
de dos pacientes pediátricos que estaban en situación de recuperación de un proceso oncológico. Y son el seguimiento de estos casos a lo largo de casi 3 años y donde se utilizó la terapia narrativa y ellos también plasmaron sus propias narrativas a través del lenguaje artístico. Bueno, el primer caso, yo le cambio siempre el nombre a los pacientes para preservar su confidencialidad. Este le he llamado Matías. Es un niño de 4 años con raptiomiosarcoma, ha recaído por segunda vez. La madre tenía una afección en la salud mental que fue agudizada por el momento de enfermedad del niño y los padres tenían una relación conflictiva. En esta primera sesión, Matías desea hacer barro, hace un Spiderman, porque es uno de los personajes de superhéroes que le gusta más. Luego lo ha querido pintar con acuarelas y no, ha querido hacer un dibujo con acuarelas y dibuja una flor dentro de un marco donde hay el sol. No ha querido profundizar en ningún relato o historia por el momento. En esta sesión la realiza juntamente con un compañero de habitación y bueno, me pareció muy rica porque la interacción entre ambos era como muy nutritiva para ellos. La segunda sesión, Matías quiere hacer un dibujo con acuarelas donde hay una flor naranja que está sola en el centro, con el cielo azul y arriba hierba. Después ha acompañado a la flor de otras dos flores, una rosa y otra azul. Más tarde ha querido hacer barro y ha hecho un delfín. Por último, ha querido pintar un paisaje con 4 mariquitas, el cielo y el sol. Las 3 flores, bueno, veremos que estos elementos del 3 y del 4 se repiten en las siguientes producciones, por eso que ahí está queriendo decir algo, y podemos hipotetizar que a lo mejor estas 3 flores podían simbolizar su sistema familiar. A nivel formal, el delfín aparece acompañado por otro ser, si lo veis allí en una bolita que está al lado. Esta bolita o este ser también aparecerá en siguientes sesiones. En el último dibujo, el cielo está dibujado en bloque, da la sensación de como si de un peso se tratara. Sí, a veces cuando el cielo se pinta en bloques porque hay una preocupación. La tercera sesión ha querido hacer un collage. Ha incluido un cuadrado con purpurina y con lentejuelas. Ha hecho un pájaro que vive en un nido brillante que iba contento hacia la playa para bañarse. Luego ha hecho unos artilugios que comenta son de Doraemon, sus dibujos preferidos. Matías comenta que con estos artilugios Doraemon tiene poderes. Esta fantasía mágica le puede ayudar como recurso de afrontamiento al proceso de recuperación, el poder que puede tener él también de sanar. La siguiente sesión, Matías desea hacer plastelina. Hace una casa para los gusanos azules. Le traigo una caracola del mar porque el otro día me comentó que deseaba escuchar las olas del mar. Incorpora la caracola en la historia que se inventa con los gusanos azules. Dice que es la invitada de los gusanos. Hoy siento a Matías muy animado, su madre está más en equilibrio, la situación de enfermedad de su hijo la desbordó emocionalmente, pero hoy está más tranquila. En la quinta sesión, Matías escoge pintar un paisaje con 3 árboles, otra vez el elemento 3, y 3 pájaros, y una mariquita que dice vive en el césped y que le gustaría volar. Se llama Pepito y tiene 5 años, igual que él, y juega con otras mariquitas. Va a dar una vuelta con sus amigos. Le propongo hacer esta mariquita de barro. Dice que está contenta porque ha encontrado muchos amigos. Por otro lado, Matías menciona que le gustaría viajar a América, a Estados Unidos, para conocer a un delfín real que sale en la película que se llama La gran aventura de Winter, el delfín, donde este delfín se encuentra sin cola y unas personas lo acogen y le hacen una prótesis para que él pueda seguir nadando y viviendo. Y hay un niño que lo cuida. Es una película real que él siempre me la comentaba en la sesión
y de hecho él estaba conectado a la webcam que había en la piscina de Ohio con el delfín Winter de la película, pero que era real, y veía el Matías veía al delfín, a Winter con la cola, bueno, con la cola de prótesis. De hecho, yo creo que le llamaba mucho la atención porque él tenía un tumor en la pierna y por ahí sobrevolaba la idea de los médicos de una posible amputación. Entonces él se sentía muy identificado con este delfín y bueno, quizás Matías se está identificando con este delfín enfermo. A nivel formal hay una repetición de las figuras de las mariquitas, pero esta vez es una sola y no cuatro. Ah, ahora el número 3 es el número de los árboles y no, ya no está el peso del cielo. El personaje principal está distante del suelo, o sea, la mariquita no toca el suelo. En la sexta sesión decide hacer en barro a Winter el delfín y lo hace en barro, luego lo pinta de gris. Matías tiene buenos amigos, 4 concretamente del colegio, y luego hace un dibujo con rotuladores donde sale el delfín y el niño que le está dando un pececito. A nivel formal, ahora el delfín no está acompañado de ningún ser, como el primer delfín que hizo, que había esa bolita. Le propongo a Matías hacer el delfín Winter en títere. Le propongo que nos imaginemos este delfín hace un viaje y menciona que lo haría hacia una isla virgen. Como lleva un cabestrillo en ese momento Matías, en el brazo le propongo que yo seré sus manos y pintaré lo que él me vaya diciendo. Dice que es la isla, una isla muy grande, con árboles muy altos, que pertenece a unos piratas malos. Hay una cruz que es donde está enterrado el tesoro de los piratas. Aparece el elemento 4. En la siguiente sesión, el delfín títere, le propongo a Matías hacer un teatrillo con este títere y uno que tengo yo. Menciona que son madre e hija y que se quieren mucho. Poco después le propongo dibujar una escena donde salgan estos personajes y dibuja una playa con 4 personas, un abuelo jugando al lado de su hijo con la arena y los padres de lejos, y el mar con un sol. Hay una franja vacía entre el mar y la arena de la playa, es algo curioso. También dibuja en el mar a Winter y a su madre. Parece que en este dibujo aparecen todos los personajes creados en producciones anteriores y vuelve a haber repeticiones como el número 4 en las figuras humanas, aunque esta vez son él, sus padres y su abuelo. A nivel formal, la producción está dividida en 2 partes, ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo. En la novena sesión, Matías quiere jugar con el títere de Delfín Winter y con mi títere Delfín. Hace un collage con lentejuelas y dice que este es el paraíso, un lugar para ser feliz. Arriba dibuja una jaula y dentro un tigre. Este tigre no puede acceder al paraíso. Han marcado con palos y con lana este paraíso como si él percibiera que está delimitado con varias cosas y que es difícil acceder a él. Hay una separación entre los demás y este tigre. Por lo que vamos viendo en sesiones siguientes, deducimos que el tigre podría representar una parte vital fuerte de él mismo que no puede acceder a ese lugar ideal. En la 10ª sesión, Matías lleva casi 2 meses seguidos ingresado en el hospital y hoy le dan el alta para que pase unos días en casa. Ha querido que le explicara un cuento y ha elegido uno que se titulaba La sirena sin voz. Este cuento tenía moraleja y ha dado pie a que habláramos del enfado, de su enfado. Luego ha querido hacer un dibujo con rotuladores con una flor muy grande en el centro y 2 pequeñas que la rodean. Parece la representación de su propio núcleo familiar. Estas flores tienen patas que menciona son para que se puedan juntar las unas con las otras. Dice que viven en un prado que está unas montañas nevadas y después de estas ha hecho otras en forma de círculo que rodean y cierran las flores. Luego pinta las flores por arriba de color verde y dice que están contentas de vivir allí. Poco a poco
Después hace un dibujo con ceras de un pez payaso y de un pulpo en el mar. Lo titula El viaje del pez payaso. Dice que está viajando para volver a casa, pero que no sabe cómo llegar. Esta puede ser la metáfora del viaje actual que está emprendiendo hacia la sanación. A nivel formal, parece que las flores que ha hecho están enjauladas, ¿no? Encerradas en esta línea, y luego vemos que esa forma redondita y con patas es la misma que había en el delfín del principio, que estaba adherida al delfín del principio. En la siguiente sesión le propongo hacer un animal inventado con collage de fotos de diferentes animales, ¿no? Con la nariz de un animal, la oreja del otro. Hace una paloma con cresta de gallina, orejas de vaca y un loro debajo de la papada que dice que está picando. Dice que esta paloma gallina vive en una cueva con otros animales, que le gusta jugar, es simpática y come burros y tiene 100 años. Hace tuk 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 y camina como una gallina y como una paloma. La madre entra a la habitación y le propongo que ella también haga su obra. Hace un perro con cuerpo de galgo y una oreja más grande y una más pequeña. Le pido que escriban la historia con su animal y las leen en voz alta. Matías me pide seguir recortando animales y enganchándolos en la otra cartulina. Hace un águila grande títere con un palo de madera. En la 12ª sesión le propongo a Matías hacer en barro la escultura del animal que se inventó con diferentes partes de animales, y hace con como una especie de loro enganchado a la parte derecha. O sea, es un animal pero con un loro enganchado a la parte derecha. Dice que es su amigo y que viven en la selva. Matías comenta que hoy ha visto salir el sol desde la ventana y que le ha encantado. El próximo día quiere hacer el Spider-Man de barro que hizo al principio, porque el que hizo al principio se le rompió. Pero vemos que siempre hay como una figura que está anexada en todas las producciones. Matías ha querido hacer otro collage de animales, y me pide que pongamos la canción de Frozen de Libre Soy. Le propongo inventar diálogos entre los animales del collage, de la paloma, gallina, vaca, castor, y me sigue sorprendiendo cómo este animal inventado tiene una cabeza de loro enganchada en uno de los laterales, como si se tratara de una relación de simbiosis o como si el loro fuera un animal que constituye un parásito de la paloma. En esta sesión le propongo hacer un cómic con el personaje central, ¿no?, de esta bola con patas. Comenta que está en un bosque de terror donde aparece un ogro, dice que se lo comerá, un fantasma que lo convertirá en fantasma, un gigante que está enfadado, una bruja que le encantará y convertirá en gallina, un dragón que le dice que le tirará fuego y una bruja que tira rayos. O sea, está espantadísimo, Matías. O sea, eh, solo hay peligros y bueno, está bien que los plasma y que los saque afuera, ¿no? Las siguientes viñetas hace las armas con las cuales el superhéroe que viene a ayudarlo se podrá enfrentar a estos monstruos. A nivel inconsciente, Matías es capaz de encontrar una ayuda simbólica para hacer frente a las adversidades que le acechan, ¿no? En la siguiente sesión le propongo a Matías continuar con el cómic. Los únicos personajes que colorea son el dragón, que lo hace de color rojo, naranja, amarillo, la bruja de negro y le pone purpurina. Después decide continuar haciendo una segunda página del cómic y de la historia, y solo quiere poner más monstruos. Un zombie, un esqueleto, un dinosaurio que aplasta al protagonista, un gato, un perro de zombie, una momia y una monstruo volante. Luego me explica cuál va a ser el final de la historia. El superhéroe arranca una flor mágica y se hará de noche. Al arrancar la flor negra, desaparecerán todos los monstruos y después de un año volverá a crecer esta planta, pero será normal. Pienso que es positivo que Matías pueda sacar afuera sus miedos, todos los elementos que le causan temor en su mente. Es como una especie de exorcismo a través del arte. Es relevante que las armas que combaten a estos monstruos sean de color.
En su historia, cuando aparece el héroe, desaparece la luna negra y aparece el dragón, que es un animal mitológico. A nivel formal se producen repeticiones como el dinosaurio que está rodeado del tigre y también aparece el elemento de la flor. En la siguiente sesión continúa con el cómic. Dibuja más monstruos, la ave con alas, el plancton fantasma, grúa que dice que es la más peligrosa, y después dibuja otras armas como una espada láser de Star Wars, un arco con flechas, una espada de fuego, una espada de arco iris, bolas con pinchos y una espada para deshacer momias vivas con tempestad de arena. Hace un superhéroe luchando contra la momia y se supone que va venciendo uno a uno todos los monstruos. Al final dibuja al superhéroe arrancando la flor buena y después la flor negra, que tal y como dice la leyenda, al arrancarla, el sol vuelve a salir y los animales salen y los monstruos desaparecen. Bueno, en esta siguiente sesión le propongo dibujar esta flor negra, que también es un elemento del cuento. Eh, la flor decía que era toda negra, pequeña y que le cayó un rayo y por eso se convierte en negra. Una vez arrancada, al volverla a plantar, se convertirá en buena. La hace con pinturas y también con barro y la pinta de negro. El, bueno, en esta sesión ha acabado la última fase de la inmunoterapia, se va a casa de alta y pinta una flor larga de colores vivos que contrasta con la flor negra que hizo en la sesión anterior. Nos veremos con él en el hospital de día, que es cuando le devuelvo todos los trabajos que ha hecho de su proceso arte terapéutico hasta ahora. A nivel formal, observamos cómo esta flor representa dos partes con dos colores diferenciados, más los azules y los lilas. Bueno, después de 2 semanas de acabar la inmunoterapia, Matías vuelve a recaer, los padres están muy descorazonados, le propongo hacer el superhéroe de arcilla, pero él prefiere hacer la flor blanca de su historia. Empieza a manipular el barro con mucha fuerza, con las herramientas que tengo, que es el rodillo, y le va dando golpes con mucha fuerza. Siento que está sacando con rabia ese enfado que por el momento actual es lo que está en él y vigilo que no se haga daño, pero permito que pueda hacer este trabajo un poco de catarsis, ¿no? Y entonces a través de este sentimiento, hace esta escultura y dice que es una especie de roca que parte de una montaña cortada y va mezclando los colores, pero el color resultante es oscuro. Luego ha continuado con la escultura de la flor blanca, que representa la luz y la transformación de la flor negra. Es decir, hace la flor negra, pero también la blanca. En las sesiones de arte terapia se puede trabajar la canalización de la ira y el enfado. Trabajando en su habitación se respira un clima afectivo de preocupación aguda de los padres desde hace días y de alguna forma Matías necesita sacar afuera esta angustia. La siguiente sesión quiere hacer un títere con telas de África, que es su peluche favorito, es una burrita. La hemos hecho después de hacer una dramatización con los títeres y ha inventado historias y narraciones varias. Ha disfrutado de la dramatización y ha conectado con su parte vital y con cosas que lo motivan. Le propongo hacer otro títere que faltaba de su muñeco Draco y también hemos creado historias. Bueno, es un muñeco que parece ser que está enfermo y el títere médico le a, ayuda a sacar todos los animales de dentro porque se había comido animales y a sacar el bulto que tienen en la cabeza y en el morro. Bueno, el proceso arte terapéutico finalizó porque él no se recuperó y desafortunadamente falleció, pero bueno, él pudo hacer un recorrido y crear sus historias.
a través de los dibujos reproduce su proceso de lucha y la elaboración inconsciente de sus emociones. A través del proceso creativo aparecen repeticiones de los elementos, ¿no? Como los adversarios, aliados y recursos de afrontamiento. Y este símbolo de la flor, que recrea de múltiples formas, cantidades y colores, en un determinado momento es negra porque le cae el rayo, pero al arrancarla se vuelve buena y luminosa. Puede simbolizar esta metáfora la sanación, entendiendo la sanación no necesariamente la curación física, sino más bien de aspectos emocionales y espirituales. En este impasse de transformación puede salir a la luz emociones difíciles de sostener, como los de enfado y rabia, que posteriormente se pueden transmutar en otras más positivas. Bueno, y este es el caso de Matías. No sé si hay alguna pregunta en el chat. No, no n'hi ha cap, de pregunta al xat de moment. Vale, pues proseguimos. Este es el caso de Jota, le llamaré Juana. Juana es una chica de 10 años, nacida en Brasil, que viene al hospital por debut de leucemia linfoide aguda. Su madre y abuela materna viven en España con ella desde hace 6 años, pero su padre, por motivos laborales, vive en Brasil y, por lo tanto, hacen vidas separadas. A mitad del tratamiento y debido a la gravedad vital de Juana, el padre decide tomarse una baja y trasladarse a vivir a Barcelona, pues creen que a Juana le sienta bien que su padre esté cerca. Bueno, aspectos emocionales, ya hemos dicho, los padres están separados, es una chica insegura, introvertida, con una fuerte vinculación con el padre y tiene y añoranza de la figura del padre. En la primera sesión le propongo trabajar con barro. Hace un mandala sobre una lámina de barro. Se encuentra insegura y me pide que la madre no se vaya de la habitación. En la siguiente sesión hace un collage que consiste en un paisaje en medio de una montaña y de la naturaleza, con una casa que es donde vive una chica muy deportista que le gusta vivir sola y estar tranquila. A Juana le cuesta separarse de su madre, le cuesta tomar decisiones, la refuerzo para que se empodere para hacerlo. Es muy meticulosa y perfeccionista. En la siguiente sesión termina el collage, le añade un arco iris, ya que decía que acaba de llover, añade a la casa de la chica un tejado azul, dice que en esta se entra por la ventana porque esta es mágica, no tiene puerta. También añade viento y titula al cuadro El ventoso parque de Juana. Los diferentes elementos de la producción no guardan relación ni mantienen contacto, están separados y bueno. En la sesión 4 continúa el collage, hay una nueva propuesta o sea, ella propone le propongo hacer esta misma casa que aparece en el collage de cartón. Dice que la chica tiene una varita mágica y que cuando necesita la cama, la comida, la tele, lo hace aparecer con la varita. De esta manera la casa, cuando ella no está vacía y no la pueden robar. Esto es lo que dice ella. Así que, bueno, la chica de la narración le cuesta mucho llegar a su casa, se encuentra con muchos obstáculos en el camino. La casa que ha hecho no tiene puerta, se entra por la ventana, tampoco ha hecho elementos en su interior. Y me pregunto si hay algún conflicto con el tema de la casa, porque, bueno, parece que todo aparece y desaparece cuando ella quiere, pero no hay elementos físicos estables. En la siguiente sesión hace su propia varita mágica, le ha puesto unas tiras de papel de celofán de colores y la ha pintado. Ha realizado un dibujo donde abajo, en la tierra, la casa con una única ventana, el cielo y el cosmos. O sea, en la varita aparecen los elementos de la casa. Observaciones. Juega a hacer aparecer y desaparecer cosas. Sesión 6. Termina la varilla y ha hecho un sol con una nube en el cielo y estrellas en el cosmos. Da la sensación de que con esta varilla está invocando todos los elementos de la naturaleza y del universo para poder hacer magia. Propongo hacer un mandala a partir de la figura del barro. Se siente mal porque se encontraba con mucha sinusitis y me parece que aquí acaba la sesión.
En la sesión 7 hacemos ejercicios de respiración, relajación, ya que me dio la sensación que tenía la respiración muy superficial y no le gustan. Luego le propongo en una lámina de cartón hacer la maqueta de la casa mágica que ha ido construyendo. Hace lo que es la base de la casa vacía, que tiene un río, un puente, y dice que la chica va a coger agua allí en ese río. También hay una flor. Quizás Juana tiene un conflicto con la casa, por eso hace aparecer y desaparecer los elementos de la casa. Sesión 8, hace el mandala, vuelve a tener sinusitis, pero como se encuentra mal, ella me va diciendo cómo quiere que sea el mandala y yo pues voy haciendo lo que ella me va diciendo. Lo hacemos de forma excéntrica, ya que cuando un mandala se trabaja de forma excéntrica, de dentro para afuera, fomenta la expansión interna. Y como ella es una chica muy introvertida, pues puede hacer esta función. En la sesión 9 hacemos en cartón los trozos de la casa que aparecen y desaparecen con la varita mágica, ¿no? Ha hecho diferentes elementos, pues bueno, la cama, el armario, la cocina, y los coloca en la base esta. En este momento el padre aún está en Brasil y por eso, visto con la perspectiva de haber concluido el proceso, los elementos de la casa aparecen y desaparecen con la varita mágica. Después le pregunto que si la chica se levantara un día y le regalara un billete de avión, ¿dónde le gustaría ir? Y que lo señalara en el mapa mundi. Ella pone pues Estados Unidos, la China. Después le he propuesto hacer un títere con telas de fieltro de la chica, de su historia, y la he hecho de pie apoyada por un alambre. En la 10ª sesión hace un dibujo libre con pinceles. Hace un parque del Brasil que se llama Club Pineiros, que es donde solían ir ella y su padre cuando estaban en Brasil. Es un dibujo regalo para su padre que en breve tendrá que volver a Brasil. Se han fundido padre e hija en un prolongado abrazo y donde los dos han empezado a llorar. Creo que Juana está muy afectada por la distancia física que hay entre ella y su padre. En la sesión 11 recordando obras anteriores, y también le propongo hacer un trabajo de barro. Hace un hombre de barro que, un poco intuyendo cómo va la cosa, podemos hipotetizar que puede ser simbolizar la figura del padre que ha tenido que volver a marchar a Brasil. Crea una historia entre estos dos personajes y propongo hacer un teatrillo. Estas dos personajes, por un poco la historia que crea entre ellos, se pelean y me da la sensación, o daría la sensación, que puede representar el vínculo conflictivo que existe entre los padres. Sesión 2. A través de una postal de fotografía que escoge, se inspira y hace un dibujo donde hay dos enamorados en el centro que luego tapa. ¿No? ¿Ves? Donde está la franja azul, ahí estaban los dos enamorados que lo ha pintado encima. Y justamente en arteterapia, cuando hay una figura que se tapa, es porque hay un conflicto con esa obra, o sea, esas imágenes. Bueno, aquí lo pongo. El padre explica que estará 2 meses sin ir a Brasil porque siente que a Juana le hace bien que esté él aquí. La siguiente sesión hace una producción libre con barro, una bailarina perfilada de color negro, y cuando le pregunto qué le evoca, dice que es fuerte y valiente. Parece una posición de triunfo y ella la ha titulado Libertad Liberada. Le pregunto cómo se siente la bailarina y comenta que puede hacer lo que ella quiera, que no tiene miedo de nada. Esta proyección indica cómo se siente Juana en este momento de remisión de la enfermedad. Le propongo hacer un teatrillo para la bailarina de la sesión anterior. Dice que la obra que está bailando la bailarina interpretando se titula Caperucita Roja, pero se trata de una adaptación que ha hecho ella del cuento. Ha titulado la historia La Caperucita que no podía tener animales. Justo, sí, es que justo además la madre biológica de Juana no quiere que tenga animales y entonces por eso hay. En la sesión 15 hace una caja de cartón para guardar cosas.
la veo animada y contenta. Supongo que el hecho de que esté su padre más cerca tiene mucho que ver. En la sesión 16 acaba de decorar el teatrillo y dice que la bailarina en este escenario hecho por ella se sentiría muy bien. Le propongo realizar el cómic de una historia de esta bailarina. Entonces hace una historia que, si no recuerdo mal, era una bailarina vive en un pueblo. Entonces, bueno, ella tiene el sueño de ser una prima bailarina, pero la profesora de baile del pueblo no la valora y la minusvalora. Total que se presenta a un concurso de baile del pueblo y, bueno, parece que lo hace súper bien y que hasta la maestra le da la enhorabuena y le dice, mira, te has superado tanto que yo te propongo que vayas a la ciudad, a una academia, a prepararte y a ser mejor bailarina. Total que viaja a la ciudad, superando los miedos de estar sola, de a quién conoceré, conoce a una muy buena amiga y bueno, ella se va entrenando en el tema del ballet y finalmente en la academia de baile hacen un espectáculo donde van a ir diferentes eminencias del arte, ¿no? Total, que una de estas eminencias la ve y se queda deslumbrado y la elige como prima bailarina para su ballet nacional, ¿no? Entonces, digamos que la moraleja para Juana de esta historia es que uno tiene que luchar por los propios sueños a pesar de lo que diga la gente y que si uno confía en uno mismo y en sus sueños y lucha por ellos, irá superando obstáculos y logrará ser feliz. Esto es también, bueno, el cómic. A lo largo del proceso arte terapéutico vemos como Juana ha hecho una evolución. Pasa de ser una niña tímida, insegura, que pide a la madre que no marche de la habitación, a una niña empoderada por el personaje de la bailarina que triunfa y es feliz construyendo su sueño. En el análisis de la casa vemos que puede simbolizar la identidad de uno mismo. Observamos cómo Juana inicialmente tiene un conflicto con la casa, no tiene puerta, elementos aparecen y desaparecen, en clara relación con la separación física que ha sufrido respecto a su padre. A estas alturas podríamos proponerle realizar la casa de la bailarina triunfante para ver en qué punto está. Observamos a través de las producciones cómo Juan ha podido expresar, exteriorizar el conflicto que tiene también respecto a la separación de sus padres y cómo de enfadada está con su madre. Se ve claramente en el diálogo que establece el títere chica con la figura de barro del vecino. La figura protagonista de su cuento, cuando la hace con telas, es endeble. En cambio, con el tiempo, es capaz de hacer una figura de una bailarina con barro que, a pesar de estar sostenida sobre un solo pie, es más estable y resistente. Eh, bueno, ahora quería poner un audio que es justamente Juana hablando del proceso que ha hecho con arteterapia. No sé si Cristina lo podemos poner. Sí, un momentito que lo comparto, ¿vale? Comentan en el chat si se podría tener la presentación o parte de si el material divulgativo que has utilizado, si lo podríamos compartir con las personas que están en la conferencia. Sí, bueno, y de hecho este material está todo también en el libro de arte terapia clínica, sí, sí. Perfecto. ¿Qué puedo aprender? Vale, pues intento ahora. Mira, ¿hay algún tipo de formación o documentos con los que pueda aprender a valorar y analizar los métodos de arteterapia y terapia narrativa? Quizá en el libro, ¿no? Que has contestado ahora. Es una pregunta que Sí, nos hacían desde el chat. sí, sí, justo en este libro, ah, muy detalladamente, todo lo que he explicado aquí está como muy detallado, también sale el mismo caso, los mismos casos. Bueno, pues yo he tenido leucemia linfoblástica aguda y he estado en tratamiento durante 3 años. Un Y poquito más durante alto.
tiempo, más o menos, pues he tenido muchísimo tiempo con Nuria haciendo actividades con el arte terapia que me ayudaban muchísimo a despejarme y a distraerme de las preocupaciones que tenía respecto a mi enfermedad. Sobre todo recuerdo que estuvimos varios días intentando crear un teatrillo porque quería que yo lograse ese sueño y por lo tanto estuvimos haciendo ese teatrillo, lo construimos con una caja de cartón, pusimos una bailarina en medio y pues para mí esos días fueron muy especiales y me distraía y conseguía despejarme y dispersar mi mente. En mi opinión sí, ya que creo que esto, tanto para niños como para niñas de todas las edades, pues es una conexión con el arte que te puede hacer donde puedes expresar tus sentimientos de otra manera que no sea hablando, porque por ejemplo, para mí hablar con los psicólogos, pues no me gustaba. Y entonces cuando venía Nuria y me ayudaba con el arte terapia, no tenía que expresarlo a través de las palabras, pero pintando, haciendo las manualidades como el teatrillo, pues me ayudaba un montón. Bueno. Bueno, pues este es un poco el recorrido de Julia y de Juana. Y yo, nada, quería invitar a todas las personas que me habéis acompañado en esta charla a poder utilizar la terapia narrativa, los recursos de la arte terapia para acompañar procesos, ¿no? Y eso, que puedan llegar a realizar sus sueños y puedan atravesar los obstáculos, ¿no? Del camino de su camino del héroe y puedan llegar a sentir bienestar y la sanación.